Muy bien, ya estamos en este momento en la mesa política. Le damos a usted, amigos de Cable Más, Canal 134, también la más cordial bienvenida. Y a usted también que nos escucha a través de la radio en todo el estado de Oaxaca. Y por supuesto, saludarle y ahora presentarle también en esta ocasión a Flavio Sosa Villavicencio. Ya nos había dejado un tiempo, pero ya retornó. Buenos días a todos, muchas gracias a quienes nos escuchan, a quienes están siguiendo en Cable Más. Es una gran oportunidad y saludos a todos. Muy bien. Jesús Romero, Chucho Romero, Muy presidente buenos días. legítimo del PRD, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio y qué bueno que estemos ya en la televisión por cable y a toda la gente que nos escucha en el interior del estado. Muchas gracias. Muy bien. Roberto Molina, analista político, ¿cómo estás, mi estimado Roberto? Pues bien, gracias a los amigos del auditorio, de la radio y de la televisión que nos honran con su audiencia. Esperemos que este programa les guste. Yo creo que sí. Adrián Ortiz siempre serio, un poco serio, ahora ya lo ven y siempre se ve un poco más serio que todos, ¿no? ¿Qué tal? No, pues no, eso es a juicio del público. A mí me da mucho gusto como cada viernes estar compartiendo análisis y comentarios con las personalidades que nos acompañan y pues como siempre esperar que el público que nos ve y nos escucha en esta mañana pues pueda tener elementos para el debate de los temas públicos de esta ciudad y de este estado. Muy bien. Pues Adrián, gracias. Esta semana pues tuvimos varios temas aquí en Oaxaca, paro del transporte, tuvimos la renuncia del titular de la Conagua por estar utilizando helicópteros o un helicóptero de la dependencia, pero también ya tuvimos el arranque de campañas, ya tenemos el arranque de campañas, ya arrancaron los candidatos. ¿Te refieres a Chucho Romero que ya arrancó campaña? Rumbo al Senado, ¿no? Sí, rumbo al Senado. Claro. Sería un buen senador Chucho, yo creo. No, A ver, sí, Chucho, sin duda, muchas sin duda. gracias. No, de verdad, es muy joven, talentoso. Estar en el número 15 de la Pluri y hacer campaña no tiene otro objetivo más que recorrer el estado rumbo al Senado de la República. Se está Chucho. posicionando bien ¿Sí, Chucho. Chucho? Falta mucho, ¿Eh? falta mucho para eso. Ah, Hay bueno. que trabajar ahorita. ¿Cómo ven? Agradezco el adelanto. ¿Cómo ven el arranque de las campañas, Flavio? Pues ¿Cómo lo ves? terrible para los oaxaqueños, terrible para los mexicanos. Estamos saturados de propaganda política, de basura política, hay que decirlo. Los partidos se enfrentan a la peor crisis que se ha enfrentado en lo que va del México contemporáneo, pero además estamos ante una institución como el INE que está perdiendo totalmente la credibilidad. Estamos ante un INE sin credibilidad. Hace 2 días fuimos testigos de un espectáculo ofensivo para la democracia. En plena campaña, el Ayuntamiento de Oaxaca abiertamente comprando votos en la Plaza de la Danza. Yo creo que los oaxaqueños requerimos empleo, eso es indudable, eso es incuestionable. Yo creo que los oaxaqueños requerimos apoyos por parte del gobierno. Oaxaca es una entidad que expulsa mano de obra, Oaxaca es una entidad con una severa crisis económica, pero estar jugando con la situación de desempleo y de pobreza extrema que vive nuestro estado me parece ofensivo para nuestra realidad oaxaqueña. En esa situación nos encontramos cuando vemos saturadas los medios de comunicación de propaganda del Partido Verde Ecologista presentándose como una opción ecologista, el gran fraude llamado Partido Verde Ecologista. Yo creo que es ofensivo, ¿no? Además de que la izquierda vive su peor crisis en los tiempos actuales. Yo creo que desde que se fundó el PRD a la fecha es la peor crisis que puede tener la izquierda, dividida, fragmentada. Vemos un poco de izquierda en Convergencia, un poco de izquierda en el PT, un poco más en Morena, otro más en el PRD. Yo en el PRI no veo izquierda, pero Sí, yo la he visto, en el PAN también, desde luego. hay gente que golpea con la izquierda en el PRI. A lo que me quiero referir es que estamos viviendo una etapa muy difícil para los mexicanos, no hay mucho de dónde escoger, tienen que mirar con lupa a los candidatos. Hay por ahí 1 o 2 personajes que pudieran ser buenos diputados federales, pero la gran mayoría no se salva. Roberto, ¿cómo ves, Roberto? Bueno, es muy triste el inicio de las campañas. Comparto con Flavio completamente el hecho de que el INE sea un parapeto. Es terrible el papel que está jugando. Debiera desaparecer, se debe de retomar, refundar
este órgano porque la credibilidad de las elecciones está completamente perdida. El reparto de los programas sociales que se debieran blindar desde antes del inicio de las elecciones, pues lo siguen operando ahorita a diestra y siniestra. Se repartió empleo temporal en Oaxaca de Juárez, en Santa Cruz Jocotlán. Ayer se realizó un evento de Diconsa, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y ahí se plació el candidato suplente a la Diputación por la Sierra Sur. Tenemos las fotografías del candidato. Y entonces este tipo de delitos electorales... ¿De qué partido? Del PRI, este tipo de delitos electorales, lo único que nos dejan claro es que el INE y nada es lo mismo. La FEPADE está inactiva, no vemos que pongan orden sobre muchos de los delitos que se están cometiendo. La gran cantidad de basura, pareciera que se llevó la campaña a las redes sociales y piensan que el candidato que tenga más troles es el que va a ganar esta elección. Necesitamos decirle a los candidatos que urgen tener más propuestas y menos troles. Con troles no van a ganar, es ilógica la campaña que están haciendo. El PRI está desdibujado, Convergencia o Movimiento Ciudadano está desaparecido, Nueva Alianza está borrado del mapa, salvo en un distrito con amplias posibilidades. La izquierda está fracturada. Yo leía una definición que me parece que pone en su justo lugar a la izquierda. Es un partido que surgió o nació con raíces firmes, con ramas chuecas y con frutos amargos. Así se define la izquierda en México en este momento. No tiene para dónde. Vemos ahí a una de las candidatas a la que se hace llamar Mama Eva. Parece que realmente debiera llamarse Mama Fénix porque está resurgiendo de sus cenizas, pero bueno, ahí va. Subió 2 puntos, hay que decírselo también para que se motive y le eche ganas. Está desdibujado el tema electoral en el estado, un gasto de recursos innecesario, ilógico, agresivo contra un pueblo pobre, y creo que las cosas no pintan nada bien. El desánimo del electorado está superando ya el 70% y esto es muy grave. Chucho Romero, por alusiones en diferentes vertientes, ¿no? Bueno, primero sí, efectivamente coincido en un diagnóstico. Primero es una elección donde vamos con nuevas reglas. La ley electoral se está en un proceso de práctica. Es la primera vez que el EGIPE va a ponerse en práctica y tiene muchas lagunas. Esa es la parte que yo observo donde el gobierno federal particularmente y varios gobiernos de los estados, de acuerdo a la información que tenemos a través de nuestro partido, están realizando, instrumentando las prácticas pues de compra de voto previamente, repartir recursos públicos a cambio del voto, montar estructuras políticas y de movilización del voto en función a los recursos públicos. Parte de lo que señalaba Flavio que vimos en la Plaza de la Danza está diseñado en los 11 distritos electorales. Fíjate qué casualidad, Cedesol trae 66 millones de pesos en un programa que se llama Empleo Temporal. Repartieron teles. Están repartiendo teles para mover a México, ¿no? Dicen ellos, estos 66 millones de empleo temporal están distribuidos en 6 millones por distrito electoral, asignados a presidentes municipales del PRI. Están afinando una estructura de aproximadamente 6,000 votantes como piso, multiplicado por 2 familiares, 18,000 votos. Es decir, hay todo un diseño y el Instituto Nacional Electoral… 12,000 votos. 12, bueno, imagínate, ya le entras y vas por uno más, ese es tu compromiso, tienes un piso. Entonces, la multiplicación de los la votos. multiplicación de los votos, 2 familiares, son 6 millones de pesos por distrito. Eso estamos percibiendo. Que el PRI está articulando una estructura en función a las dependencias federales en el estado de Oaxaca y en otros estados. Luego el tema de la ciudadanía. Recorriendo hemos observado que tampoco hay mucho ánimo de participación. Nosotros nos hemos reunido más bien con estructuras políticas partidarias, pero la gente no está en el ánimo, hay un desencanto, así lo percibimos. No está metida en las campañas. No, la gente está metida en ver cómo vive y saca el día, claro. En el problema del transporte, en el problema de la canasta básica, del precio del huevo, cómo va a darle comer a sus hijos, y los candidatos, muchos andan ahí vagando, tratando de acercarse a la gente en los mercados, ya los vimos, a otros los vimos tocando casa por casa, algunos
les dan portazo, a otros ni siquiera la mano les extienden, porque hay un desencanto en lo general con la clase política mexicana, con los partidos políticos, y se observa un desánimo en la ciudadanía para participar electoralmente. Entonces, estamos tratando de animar a las estructuras, pero los candidatos, y hablo particularmente de los del PRD, deben precisar y centrar claramente los mensajes hacia la ciudadanía para que acuda a votar, para que acuda y participe electoralmente, porque sí existe un desánimo nacional. Luego vemos a un INE que acabó su capital político en menos de un año y medio, fue omiso ante el Partido Verde y todas las tropelías, está siendo omiso frente al PRI, ahora castigan al Verde con dinero, como si el Verde no pudiera volverlo a conseguir. Pero es un castigo. A carretadas. Es un castigo. Deberían cancelarle el registro del Partido Verde. No se han aplicado, dicen, pues nos vamos a endeudar, dice el Partido Verde. Lo de menos es conseguir dinero, ese es el mensaje del Partido Verde. Y siguen, ¿no? Y sigue como el comercial ¿no? del conejito. Así está el Partido Verde, y sigue. Ahora están mandando mochilas, hoy en la mañana me mandaron unas fotos con una despensa adentro abiertamente. Las tarjetas Platinum. Los boletos del cine. Y el INE ahí es un mirón de palo. Entonces sí hay, eso es lo que yo percibo, y yo creo que particularmente los partidos de izquierda, me atrevo a decirlo, independientemente de las diferencias que podamos tener, deberíamos tener mínimamente un eje articulador en torno a esa situación de la regresión política, el PRI, el Verde y de varios factores políticos que están interviniendo. Seguimos, Chucho, vamos a una breve pausa, regresamos con Adrián Ortiz Romero y está usted en la mesa política de este viernes, saludando también a los amigos del canal 134 de Cable Más. Regresamos. Todos los perros de la cuadra se hacen en mi entrada. ¿Pero sabe qué perros son? No conozco de razas. Quiero decir, ¿quiénes son los dueños de los perros? Los vecinos no tienen la decencia de recoger las cacas de sus animales. Ya estoy cansada. Claro, a cualquiera le molestaría. Pero llamar a la perrera municipal no va a resolver el problema. Si se llevan a los perros, será los callejeros. Los de los vecinos van a estar en sus casas y mañana los van a sacar otra vez. Con mayor razón, esto es cuento de nunca acabar. No me va a quedar de otra más que ponerles veneno y que se mueran todos, los de casa y los de la calle. Ya estuvo bueno. Señora, pero así se va a hacer más grande el problema. ¿Ya se imaginó lo que va a pasar si los perros de sus vecinos se mueren? ¿Y entonces cómo le hago? A ver, usted dígame, ¿cómo lo resuelvo? Ándele. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Muy bien, seguimos en esta mesa política y también, por supuesto, seguimos en el canal 134, en esto que es Primer Círculo. Primer Círculo, son parte de este Primer Círculo, por supuesto. Y también saludarles a ustedes. Círculos del infierno debería ser. No te refieres a los círculos del infierno, ¿verdad? Saludos allá a los amigos de Mitla, Tlacolula, ya nos están también escuchando y por supuesto, porque estamos en radio y en televisión, al igual que también en Miahuatlán. Dice, ojalá le mandes un saludo a la familia Gijón. Ellos hacen los tamales más ricos allá en Miahuatlán, dice. Pues les saludamos, a ver qué día los probamos, por supuesto. Adrián Ortiz, ¿tú cómo ves este arranque de campañas, partidos, propuestas o qué has escuchado? Me parece de entrada que hay un serio problema entre ¿cómo podemos decir? La relación entre el partido y el ciudadano, porque cada campaña que pasa, lejos de que haya un acercamiento entre los partidos y la ciudadanía, que debiera ser algo muy natural, es decir, se supone que los partidos para eso existen, para la promoción de la vida democrática entre los ciudadanos, y lejos de eso vemos que son como dos mundos distintos. Vimos en Oaxaca esta primera semana de campañas, los comentarios y lo que se reflejó de las campañas, pues fue un inicio realmente
flojo, no sé cómo decirlo, en varios distritos con peleas abiertas entre los candidatos, pero no por los temas de fondo, ¿no? Que eso es lo que, ese ayuno de ideas es el que extrañamos mucho los ciudadanos. Es decir, que los diputados pudieran tener un discurso articulado de qué van a hacer, por qué quieren ser diputados, cuál es el trabajo político que los respalda, la ciudadanía verdaderamente, qué consenso han logrado entre las comunidades y los pueblos a los que quieren representar. Y lejos de eso vemos a candidatos peleando abiertamente por la candidatura, como es el caso de Tehuantepec. Esta pelea estéril entre Félix Serrano y José Antonio Estefan Garfias por ver quién es el candidato sin saber realmente si cualquiera de los dos puede ganar. En otros distritos, pues vemos yo lo siento como un tiro ahogado, ¿no? No candidaturas, campañas que no tienen hacia dónde, ¿no? Que no abonan a este sentido democrático de alentar a la ciudadanía a que participe y a que se meta en el proceso. Es natural y lo sabemos que estos procesos intermedios son menos intensos que los procesos en los que se va a elegir gobernador a nivel estatal o cuando va a haber una elección presidencial en el ámbito federal. Y sin embargo, vemos que por el Congreso de la Unión, por la Cámara Baja, pasaron las reformas y las discusiones más importantes que ha tenido este país en los últimos años y que hoy en día vemos que va a ser una minoría, perdón que lo redunde, una minoría muy minoritaria la que va a elegir a la siguiente camada de representantes populares que va a tomar la bandera de las discusiones más importantes que se vienen en estos 3 años que le restan al sexenio federal, vamos a decirlo así. Hay temas muy importantes como el del combate a la corrupción, como darle reglamentación a diversas cuestiones, la misma vigilancia de la implementación de las reformas que se le aprobaron al presidente Peña Nieto en los últimos, en estos 3 años. Que por cierto todos fracasaron. O sea, están fracasando. Y están fracasando en la parte subjetiva, es decir, podemos tener la mejor ley del mundo, sí, pero si no hay un seguimiento responsable, puntual, comprometido con las causas para las que se supone que fueron hechas esas leyes, esas reformas, pues entonces vamos a ver un enorme fracaso. A mí también me preocupa, comparto con los compañeros de esta mesa la preocupación por el tema del INE, lo comentábamos en alguna mesa anterior, que el INE es una instancia, un órgano, un regulador electoral sobrecargado. Ya le dicen NINE. Bueno, pues puede ser, ¿no? NINE. Les decía yo la vez pasada que yo me lo imagino como alguien muy musculoso, pero con esos músculos hechos con anabólicos, ¿no? Porque realmente no es una fuerza natural, una fuerza adquirida legítimamente, y no lo digo en el sentido de una ilegitimidad como la que estamos acostumbrados a ver, sino que los partidos le han trasladado sus problemas al INE, su ilegitimidad de los partidos, es decir, cada que hacen la ley hacen también la maña, y la maña, la responsabilidad, que debiera ser una responsabilidad natural de los partidos autorregularse en la maña, se lo pasan al INE, como si eso fuera la disculpa para ellos, y vemos casos tan grotescos como el del Partido Verde, que es, me parece, solamente el punto de referencia de lo que son capaces de hacer los partidos cuando ya le tomaron la medida al sistema democrático y a las reglas institucionales que existen para la convivencia entre ellos. Me parece que ese es un tema ahí también que en el debate público debe analizarse muy a fondo, de manera muy responsable, de manera, me parece que también serena, para que podamos saber a dónde vamos, qué queremos del INE, si se supone que era el órgano más legitimado de la estructura institucional del país. Hoy lo vemos como un organismo fuera del contexto, pero fuera del contexto no porque le falte, sino porque le sobran facultades y no las puede cumplir todas. Muy bien, Adrián, te mandan un mensaje, Chucho, dice, por lo que comenta Chucho Romero y se queja del PRI, cuando ellos dicen cada elección, donde la disque izquierda tiene presencia, imponen y compran votos, esto es un descaro, dice.
yo creo que es el presidente del PRI, de algún comité o no sé. Anwar Mahfoud. No sé, no, porque no dijo nada. Pues sí. Pues sí, así están los priistas ahorita. Abono un poco a lo que comentaba Adrián, creo que efectivamente la situación del INE es desastrosa, pero forma parte de toda una regresión política que existe en el país. Se había advertido que el PRI regrese, es regresar en la historia de este país a un modelo político autoritario. Efectivamente, los partidos políticos contribuyeron a un esquema desde el Congreso Federal de un rediseño institucional del INE, un nuevo órgano electoral del país, pero creo que pues particularmente al PRD y quienes apostaron a esa estrategia, pues le salió el tiro por la culata. O sea, la mayor parte de las decisiones y de los espacios, en la lógica de la mayoría priista en el Congreso Federal, pues fueron electos por esa mayoría en una alianza con el Verde, con el PANAL, y se designaron la mayoría de los cargos en un sentido estrictamente mayoritario hacia el PRI. Hoy vemos al consejero Baños determinando los órganos locales con mayorías priistas. Aquí en Oaxaca había un órgano relativamente equilibrado, una conquista de la transición o de la alternancia de una legislatura donde Flavio participó, donde el PRI no estuvo con sus consejeros porque fue omiso, apostó a tirarlo en el tribunal, se acudió, ¿y qué pasó? Ahora tenemos un órgano electoral donde se fraguan, dicen las decisiones, ¿no? Y donde fraguó el fraude desde la oficina de fraguas. Exacto, entonces tú observas un órgano electoral, desde la oficina no de sancionan fraguas al Verde y lo llevan al extremo porque forma parte de una estrategia nacional del PRI. Entonces, O sea, a ver, ¿qué tenemos trae el una Verde? regresión. ¿O qué trae el Verde? Pues Bueno, es el hijo pródigo del PRI, ¿no? Entonces hay que capitalizar lo que nosotros perdemos, dicen los priistas, en un aliado. ¿Quién realmente trae el Verde? El O sea, PRI. El presidente de la República. Mira, sí, a ver. en el momento que en la ciudadanía se empieza a generar un desencanto muy grande por el partido oficial, el PRI, la estrategia fue que todo ese descontento se canalizara hacia algún partido. Y entonces decidieron que el partido que podía ayudar era el Partido Verde. Y decidieron crecerlo. En cualquier otro país del mundo, el Partido Verde ahorita tendría cadena perpetua. Porque hicieron una campaña onerosa. No sabemos de dónde han sacado tantos millones de pesos. Una campaña ilegal. Una campaña inmoral que abusa de la inteligencia de los mexicanos, de los oaxaqueños. Pero además que no la paran. Que pone en evidencia a todo el sistema que está encargado del órgano electoral. Desafortunadamente en Oaxaca estamos todavía peor. Tenemos un organismo de transparencia que de transparente no tiene nada, es lo más opaco. Tenemos un organismo electoral con 2 nombres, tenemos una parálisis legislativa y tenemos un partido como el Verde que reparte lo mismo boletos para el cine que mochilas para los niños en las escuelas. Lo mismo se reparte empleo temporal, lo mismo los candidatos se placean en los eventos oficiales. En fin, está desdibujado esto. Reparte bofetadas. Y el Verde, sin duda, es el partido que la ciudadanía y los que se dedican a hacer análisis deberían de ponerlo sobre la mesa. Es lo peor que ha sucedido en los últimos años en este sistema democrático. Y eso va formando una cultura, creo yo, política de que hacia el pueblo mexicano, pues ese partido viola la ley, no hay impunidad, pues yo la violo, y estamos regresando. Un poco lo que se pudo haber avanzado en términos de la alternancia que generó el PAN, yo hoy discrepo un poco cuando en el 2000 Flavio, ¿no?, acudió a una situación, yo no lo critico, creo que... Cuando le levantó la mano a... Yo creo que ya no le daba, lo tengo que decir aquí, ya no le daba a Cárdenas, y si no generamos una alternativa, desconozco a fondo las definiciones de Flavio, pero por lo menos ya no estuvo el PRI, ahora sí que ya no. Fox ya... ¿Qué te parece, sí, Flavio? Si vamos a la pausa claro, y comentas, regresando de la pausa, ¿qué te parece sobre esto que está diciendo Chucho? Es importante. Y también sobre lo que ven, o sea, ¿qué se está jugando en esta elección federal? ¿No? ¿Qué se está jugando? ¿Qué hay tras bambalinas hacia el 16, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo se está preparando Oaxaca para el 16, tomando como base o referencia lo que pase en estas elecciones federales? Vamos a una breve pausa, regresamos.
seguimos en esta mesa política y también les saludamos a través del canal 134 de Cable Más. En esta mañana dice un Oaxaca bien consolidado y con un PRI preparado para gobernar con eficiencia. No entiendo este mensaje, pero lo estamos comentando. Ni el pueblo de así, México lo entiende porque así lo incremento estamos de todo. Son eficientes para comentando. robar. Dice Manuel Pérez Morales, te envía saludos al diputado Jesús Romero, dice. Ya me No. cambió de Bueno, Voy a ser Flavio. diputado legítimo ahora para Manuel. Flavio te ve como senador. ¿no? Muchas gracias. Sí, tengo que Es- echarle muchas es ganas. candidato a senador. Candidato Voy a a echarle senador, muchas ¿no? ganas para que eso ocurra. Bueno, Flavio, nos quedamos contigo. Yo digo que la parte más peligrosa de esta crisis que estamos viviendo es que los partidos políticos le están cancelando a los mexicanos la vía electoral. Es decir, estamos cerrando la posibilidad de un cambio en nuestro país por la vía electoral. ¿Qué le están dejando a la ciudadanía? O sea, eso hay que preguntarte. Cuando la vía electoral ya no sirve, cuando se convierte en un mecanismo para que una élite se perpetúe en el poder, eso es peligrosísimo porque lo único que le queda a la gente es la revuelta. Eso es lo peligroso que se está fraguando en el país, hablando de lo que fraguó Fraguas en Oaxaca, ¿no? Están peligrosamente diciéndole a la gente, las elecciones no sirven. O sea, no hay opciones diferentes al PRI. El sistema político es una porquería, el voto se compra, la democracia no sirve para nada. Y entonces, ¿qué le queda a la gente para buscar los cambios? La calle. Y ya tenemos una rebelión que no la estamos leyendo correctamente. La rebelión de San Quintín es una segunda rebelión oaxaqueña. La primera, la del 2006, y la segunda la tenemos ahí en San Quintín. La miseria no aguanta ninguna olla de presión, explota. O sea, la miseria es una olla de presión que empuja. O sea, estamos generando desigualdad social, estamos agotando las instituciones. Crea Peña un organismo para fiscalizarse y que sirve para una burla. El INE, que debería regular las elecciones, no sirve. La Comisión del Agua está buscando privatizar el agua. O sea, es brutal lo que están haciendo con el país. Nos están llevando a convertirnos en un país bananero, y ya lo explicaba Adrián correctamente. ¿En manos de quién van a estar las siguientes reformas? ¿En manos de quién va a estar corregir los errores que se cometieron los crímenes que se cometieron en esta legislatura federal, ¿no? Vemos que nos presumen la reforma educativa, cuando la reforma educativa fracasó, hay que decirlo claramente fracasó. Hace un rato el diputado Bolaño nos comentaba que hay una polémica ya que no se consultó a los pueblos indios y está a punto de caerse esa reforma porque los organismos internacionales como la Interamericana dicen que para hacer una reforma que impacte en los pueblos indios tiene que consultárseles, y a los pueblos indios de Oaxaca nunca se les pidió su opinión para la reforma educativa. Entonces estamos hablando de que se hicieron reformas temerariamente y los resultados ahí están. Un México estallando. Tenemos violencia en Michoacán, tenemos violencia en Tamaulipas, tenemos violencia en Guerrero, tenemos estallidos en el norte de la República, tenemos la situación de crisis que vive Oaxaca, donde los patrones y los millonarios se dan el lujo de paralizar la ciudad para decir, queremos seguir siendo más ricos, y no nos importa la vida de los ciudadanos. Y vimos este ataque a la ciudad de Oaxaca terrible que hace unos días, brutal. Entonces es una situación bastante grave donde, insisto, nos están cancelando la vía democrática. Es lo más peligroso. Pues sí. ¿Y qué ves en esto, Roberto? Bueno, nada más hay un comentario. ¿Ven ustedes que esto del transporte que se trasladó hasta julio para dejar transitar, se nota rápidamente que para dejar transitar las elecciones, si no le pega al gobierno, se va a hacer en julio, cuando curiosamente también los estudiantes y universitarios pues, van a estar de vacaciones, ¿no? Y en ese momento se dará el aumento. ¿Esto le va a pegar en las elecciones? Esto del transporte y lo que estamos viendo, los bloqueos y todo lo que está sucediendo, ¿le pegará a los partidos afines o cercanos al gobernador? No le pega. Los dueños de los le partidos... pega a los oaxaqueños, ¿no? Los dueños de los partidos... los dueños de las concesiones, de las grandes concesiones del transporte en Oaxaca,
han sido parte también importante dentro de la vida de los partidos políticos. El hijo de Erasmo Medina fue diputado, por decir algo. La Sarina del Transporte en Oaxaca fue secretaria de Transporte en Oaxaca. Filiberto Enríquez, que es uno de los ninis del transporte, ha sido candidato por el PAN, por el PRD, etcétera, por Movimiento Ciudadano, Convergencia antes. Han estado inmiscuidos en la vida política y también traen su juego. El aumento del transporte sin duda viene pasando a las elecciones. Va a ser 7 pesos y hay un corrido en las redes sociales que dice que es una verdadera canallada lo que están haciendo. Lo del Wi-Fi y lo de la refrigeración en el transporte urbano es una mentira, que por 7 pesos les deberían dar una botanita, dice la canción, pero ataúdes aquí, con Wi-Fi. Aquí son verdaderas chatarras circulantes. Yo creo que solamente están alargando el hecho para que pasen las elecciones y sin duda el aumento viene. ¿Y qué ven en este proceso? ¿Qué se está jugando, Chucho Romero? ¿Qué ves tú? Tú has estado ya en varios procesos. Particularmente en Rumbo al Oaxaca, 16 que viene. es para, fiesta grande, en ¿no? lo particular, considero que es un proceso electoral continuo. O sea, es un solo proceso electoral el que vamos a vivir en Oaxaca. Concluimos en junio, de ahí vienen los tribunales. Septiembre están tomando protesta los diputados federales. Noviembre, diciembre estaremos ya en precampañas para gobernador. O sea, es un hilo conductor ya muy definido el de este Ya proceso. midió los tiempos correctamente. ¿No? Pues ya arrancó el Chucho. Y no nos está Sí, esperando. no, hay que No nos rápido, está ¿no? esperando. Nada nos detiene. Amo tu inocencia, dice ahí en su canción. Por favor. Entonces ya hay un solo proceso Nos electoral trata en como Oaxaca. niños de 17 años. Nos está Sí, diciendo el ABC no, está bien. Entonces es un solo proceso electoral. No será definitivo el resultado, eso creo que va a quedar muy claro, pero sí establece las bases para el proceso electoral 2016, que bueno, hasta ahorita no se ha definido si será gobernador de 2, de 5, de 6, no sé, no Así se le va a rápidamente, ocurrir. ¿cómo ves? No, yo creo que tiene que haber responsabilidad del Congreso y legislarse en función a una concurrencia básica de 5 años o dejarlo como está. Hacerlo de 1 año 8 meses es no hacer nada en Oaxaca. No, es un crimen, ¿eh? Es un crimen, un eso es de lo que crimen, hablabas de sí los es un crimen, crímenes. es un crimen. Tendríamos un año electoral prácticamente y un año para que quienes detenten la responsabilidad en las instituciones, pues quién sabe qué hagan. Realmente no se Organizar pueden Sería como el gobierno de Hidalgo. Para Sí, llevarse todo. para llevarse Sí. todo y organizar un proceso electoral que quién sabe en qué condiciones se vaya a encontrar, las crisis sociales que estamos viendo en el país, políticas. Entonces, yo observo que sí se va a decantar mucho de lo que viene para el 2016 y se van a establecer los márgenes también ya de cada partido político, su presencia territorial, surgirán los actores políticos necesarios para la contienda en todos los distritos, a la gubernatura y a las presidencias municipales. Eso es lo que se está percibiendo, ya. Pues sí, en 2 minutos que tenemos antes del corte y de regresar con Roberto también para ver qué es lo que ve Roberto. ¿Tú qué ves, Adrián, en este sentido? Bueno, yo discreparía abiertamente de lo que dice Jesús Romero porque no me parece que sea... bueno, es que me parece que son 2 lógicas las que están circulando hoy en día en esta mesa, ¿no? Una, la que se ve desde una trinchera partidista, que es el caso de Jesús, que Sí. me parece muy respetable, Gracias. pero no me parece que sea una lectura completa, ¿no? Me parece que ese es el interés de los partidos, ¿no? Y me parece que hay, volviendo a lo que hablaba hace unos momentos, de la brecha que existe entre los intereses y las necesidades de la población y los intereses y las necesidades de los partidos, me parece que hay una brecha grande. Y me parece que sí pueden estarse perfilando los próximos actores de las contiendas que vienen y todo esto, pero me parece que lo que no se está perfilando es el refrendo al interés ciudadano y a la defensa del interés ciudadano por parte de los partidos. Me parece que esa parte es la que a mí me gustaría ver en los partidos, que no la vemos, y me parece que ese tendría que ser un prerequisito para poder asumir con legitimidad y con capacidad real esta aspiración que tienen dentro de los partidos políticos por los cargos públicos, ¿no? Que me parece que ahí es donde está una de las claves importantes de esto. Bien, Adrián,
Vamos a ir a una pausa, regresamos para entrar con Roberto, para ver qué ve Roberto en este proceso, qué se define, qué se está jugando, rumbo pues, a lo que llaman la fiesta grande, que es la gubernatura, si será de 2 años, como ya se ha platicado. Pareciera que vamos a un entierro más que a una fiesta. Sí, Funeral. sí, bueno, ahorita ya lo comentamos, se va a incorporar en unos instantes más también el diputado Manuel Pérez Morales aquí a esta mesa política. Vamos a la pausa, regresamos. Por eso, es como si yo le dijera, fíjese doctor que me desmayo cada 2 cuadras. Imagínese que usted me respondiera, es por la medicina, en lo que el cuerpo se va acostumbrando. A ver, ¿qué es lo que hace un doctor cuando uno llega enfermo? Pues primero lo checa, después le hace unos estudios y al final le dice qué enfermedad tiene. Lo diagnostican, ¿no? Pues sí. Y para que se cure el enfermo, hay que darle un tratamiento, o hay que operarlo, o ya de plano ver si no se puede hacer nada, ¿no? Porque si usted fuera doctor, yo ya me hubiera muerto 3 veces. Es la 3ª vez que le traigo el coche y nomás no queda. Mire, por esta, se lo juro, estoy solo, no tengo gente. Todos mis chalanes se fueron a la peregrinación de la Virgencita de Juquila. Honradamente sí, me hicieron falta checarle algunos detalles a su carro. Déjemelo, regrese pasado mañana por él. Eso me hubiera dicho, maestro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me va a cobrar y además me va a dejar sin coche? No, mire, ya de cuates, no le cobro y se lo dejo al tiro. Nomás porque le quedé mal. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Muy bien, seguimos en este programa Primer Círculo en el canal 134 de Cable Más y por supuesto saludarle también a través de la radio en todo el estado. Se incorpora aquí en esta mesa política el diputado por el Partido Socialdemócrata Manuel Pérez Morales. Pues bienvenido, Manuel. Gracias, no sé por qué empezaron tan temprano, pues queremos que era el horario de Dios, ¿no? El horario anterior, ¿no? Ya cambió el horario. Estábamos comentando, ¿qué se está jugando, Roberto? ¿Qué ves tú para rumbo al 16? Porque ahorita, sin duda alguna, desde la definición de las candidaturas, pues se empiezan a ver ya los juegos políticos de los diferentes grupos, entre los diferentes partidos también que se están disputando la gubernatura. ¿Cómo ves esto, Roberto? Bueno, antes quisiera comentarte, lo quería hacer desde el inicio. Hemos tenido unas campañas desastrosas, desarticuladas, sin ideas, sin imaginación. Tú ves a los candidatos caminando casa por casa. Hay distritos que tienen más de 1 millón de habitantes. Imagínate, después de la primera semana de estar tocando casa por casa, no van a tener ni siquiera voz. Han equivocado la estrategia, son malas las campañas. No hay un solo candidato que tenga propuesta legislativa. O sea, no lo escuchas por ningún lado. Todos entregando un volantito, espantados, apanicados. Y luego los gobernadores, cada quien torpedeando a los candidatos que no son de su interés, los exgobernadores. En el caso de Ulises Ruiz, José Murat, torpedeando a los candidatos en los distritos que no por ejemplo, son afines a ellos. Yaritanos en Juchitán, por ejemplo, Beatriz Rodríguez en Oaxaca de Juárez, por poner 2 ejemplos claros. Y luego al interior de la izquierda, pues los grupos políticos también reorganizándose. El grupo al que pertenece Jesús Romero, viendo, ya celebrando el hecho de que en Tlaxiaco prácticamente tienen ganado el distrito y eso les representa tener 2 diputados federales, Karina Barón que entra pluri y luego Sergio, y los otros y chance entre Chucho, ¿no? tratando de torpedear otros distritos y una guerra intestina. Eso es lo que estamos viendo aquí, una recomposición, un reagrupamiento. Lo que va a suceder con los partidos políticos es lo que sucedió con los cárteles de la delincuencia organizada. Cualquier similitud es mera coincidencia. En cuanto empezó el ejército a enfrentarlos, los empezó a pulverizar.
y después hubo una reorganización de los cárteles. Lo mismo está sucediendo en Oaxaca, el PRI se está despedazando, la izquierda se está despedazando, pero terminando este proceso van a hacer números, se van a sentar y otra vez se van a reorganizar. Manuel Pérez Morales, ¿tú cómo ves este proceso y lo que se está dibujando para el 16, ¿no? Bueno, pues yo creo que coincidiendo con todos hay va a ser una elección del voto duro de entrada, ¿no? Eso yo creo que ya se ha dicho en la mesa. Hay campañas sin propuesta y lo que hoy se ve es que ninguno de los candidatos nuevos se está trayendo al electorado. Me refiero a nuevos de los que no han participado en otro proceso electoral. Y de todos los demás candidatos, los que han repetido en varias ocasiones que han sido diputados federales o están siendo o son diputados locales, tampoco están atrayendo a la gente, ¿no? Lo que se dice del caso del PRD, porque alguien comentaba que el único partido que estaba realizando una campaña bastante importante era el PRD, decía alguien ayer en la Cámara, ¿no? Dice, ahí está Otón Cuevas, que reunió cerca de 5,000 gentes en un evento. Bueno, tú ves las fotografías y lo que acostumbran los políticos, ¿no? De decir, bueno, adelante están 5 y atrás van como 4,995, ¿no? En el caso de Tlaxiaco, que también lo ponen como ejemplo los periodistas. Pero obviamente es un asunto de cómo están moviendo con recursos y al puro estilo priista acarreando a la gente, que no representa precisamente la seguridad de ganar el distrito, ¿no? No hay que olvidar que si tienen condiciones de movilización, en este caso el PRD, es por las organizaciones sociales que están alrededor de los candidatos, pero no precisamente por eso ya se esté garantizando el triunfo. Creo entonces que la ciudadanía está totalmente inconforme, molesta con la clase política. No creo que se tenga una votación más allá del 50% de la votación del padrón de la lista nominal. Seguramente vamos a tener la elección menos participativa de la historia en el país. Vamos a tener una Cámara, como alguien lo comentaba anteriormente, donde las minorías minoritarias van a estar representando a una gran mayoría o van a representar a una gran mayoría de los ciudadanos del país, y se va a generar una tendencia a anular el voto, es decir, va a crecer el porcentaje del voto nulo, desde mi punto de vista. Si antes era escandaloso tener un 5 o 6% del voto nulo, yo creo que se puede llegar hasta el 10-12% del voto nulo, ¿no? Porque la gente no está viendo a los políticos como algo que sirva. Y además hay que entender que las elecciones intermedias son las que menos les interesan. Además de todo, ¿no?, lo que planteas. Si le sumas todo eso, hay que esperar cómo se dan o se empiezan a fortalecer las confrontaciones entre los candidatos. Ve lo que está haciendo, por ejemplo, la candidata del PAN en el caso de Tehuantepec, ¿no? Diciéndole a los periodistas, vénganse con nosotros para que votan con el represor o el que los reprimió en su momento, ¿no? Refiriéndose evidentemente a un expriista que hoy está abanderando las causas del PRD, que por cierto también eso es algo que molesta a la militancia, ¿no? Que les impongan a candidatos que no precisamente son gente que nació, que abrace la propuesta ideológica de la izquierda en el caso de Oaxaca. Así es, y bueno, pues también darle salida aquí a algunos comentarios antes de escucharte, Flavio, porque creo que quieres comentar algo. Dice, comentar por qué el candidato Martín Vela Gil del partido Nueva Alianza por el distrito 02 despilfarra el dinero, tiene 5 vehículos a su disposición y se pasea en una Homer por las calles de Teotitlán. Es un delito electoral, como también que la Sede Sol esté convocando a la gente para arreglar más de 1,800 televisores en el Palacio Municipal. Muy bien, dice... Sí, trae lana Martín Vela, sí, hasta en helicóptero se mueve. Y una Homer. Él mismo ha dicho que su billete también trae águila. No, pero deja tú su billete, o sea... Pues es el dinero de la gente. Pero además, ¿dónde está el INE? Digo, porque ahí no aguantan muchos de los candidatos no aguantan una revisión, porque hay un gasto tope, se supone que de 1,200,000 pesos por cada candidato. La Homer, ¿cuánto vale? No sé cuánto vale una Homer. Son baratas. ¿Sí? ¿No? Mira, inició Sergio su campaña
Dicen algunos que por todas las bandas que contrató, todo el acarreo Eso que lo hubo, dice Rossi. ¿no? Pues lo diga quien lo diga, pero el que está en la política, digo, se da uno cuenta de cuánto cuesta una movilización. Mover a 4,000 gentes, como dicen que movilizó, por ejemplo, el amigo Tom, no es llevarlos ahí, o van porque les entregan algún recurso, porque tienen mucho Tú eres de control. Sachila, ¿movieron 4,000 en Sachila? En Sachila no, en Sachila Tom movió como unas 80 gentes, ¿no? Pero Ahí me está, refiero que entonces, fue ya el el evento de INE yo creo Cimatlán. que lo cuantificó. No, fue un evento de Cimatlán, ¿no? Que hicieron ahí. En Sachila Entonces, hubieron aproximadamente 1,200. Bueno, a ver, rápido, dice, buenos días, excelente mesa. Dice, hace unos días vimos a Chucho Romero estrenando La Casa Blanca. Pues aquí me ponen de la mechuda, yo creo que se refieren a allá en Sachila, dice, en un evento desolado. No sé si se refieren a algún personaje en especial, creo que es el expresidente, del ¿no? expresidente, Su ¿no? De Sachila. restaurante, su centro ¿Fuiste turístico, a ¿no? inaugurarlo o algo así? O es socio. No sé. No sé, yo no sé a dónde fui. Bueno. A mí me llevaron. Sí, era una Casa Blanca. Dice, No sabía. otro comentario, dice, si van para candidatos a diputados que ayuden para que el pasaje se quede en 6 pesos. Otro dice, se equivoca Manuel Pérez Morales, en Tlaxiaco Sergio López no tiene gente, prometió camino a su pueblo y defraudó, prometió tener activo el hospital y defraudó a Tlaxiaco. Bueno, Saludos no a sé. Eleodoro. No, digo, lo que comentábamos Si era votan uso por del Eleodoro, recurso, ¿no? todos van a tener un carro como el que regaló el Día de Un Reyes. Porsche amarillo. De hecho, cuando llega, algunos se asoman para ver si va en el, Sí, ¿no? en el Porsche amarillo, ¿no? Quieren tomarse una foto con el coche. Sí, pero no lo ven, ¿no? Yo creo que le generaría más votos si lleva el carro para tomarse una foto que así como anda caminando, ¿no? ¿Tú Que por parece- cierto en las redes sociales pone que está caminando en Putla y su GPS dice que está en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Vamos, O dice que está caminando y atrás viene el Porsche, ¿no? Vamos a una pausa. Estamos en Primer Círculo, acá en el canal 134 de Cable Más, y también estamos en radio a través de Red Cobal Noticias. Vamos a una pausa, regresamos contigo, Flavio, ¿qué te Sí, parece? por En la favor. recta final, y también con Adrián, que quiere comentar algo. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos en este programa a través de la radio y la televisión. Saludos a los amigos de Primer Círculo allá en Cable Más, canal 134. Acuérdense que estamos transmitiendo en este momento para la radio y la televisión también a las 8 de la noche. Acuérdense, avísenle a sus amigos, ¿no?, que van a estar en la tele en el 134 de Cable Más. Avisen a la abuelita. Nos envía un mensaje, dice, buenos días, Pedro Luis, me gustaría que algún día dentro de la mesa invitaras a un ciudadano para que tuviese mayor Adrián Ortiz. perspectiva de cómo vive el ciudadano en su estado. Saludos a Molina, dice. Bueno, Bravo. muy bien. Sí vi que estaba Quien se está tuiteando. estrenando como community manager en estas elecciones. Así es, Ya ¿dónde? nos enteramos en estos procesos electorales. No podemos, no podremos revelar quiénes son su clientela, pero está haciendo muy buen trabajo. Felicidades, doctor. Sí, vamos a ganar varios Trabaja distritos, es para verdad. todos los candidatos en el mismo distrito. Ah, Él caray. mismo arma las guerras contra uno y el otro y él no salva. Y las desactiva. Él las desactiva. Yo lo- Como debe Es así ser. como el gran hermano, ¿no? Sí, los traen todos acá. Y, no, yo te ayudo. Como debe de ser. Felicidades, doctor. Bueno, en esta recta final, son ya escasos minutos. Flavio, ¿qué podemos, cómo podemos ir cerrando esta plática sobre este arranque de campañas, lo que vamos a ver en estos días y lo que podemos ver en un mediano plazo rumbo al 16? Yo creo ¿no? que los ciudadanos en los distintos distritos tienen que mirar con lupa la boleta electoral para ver quiénes son los candidatos, ver qué trayectorias hay detrás de ellos, y el que le convenza a alguno votar y el que no, pues simplemente que no acuda a votar. Yo recuerdo una novela de García Márquez, de José Saramago, que se llama Ensayo sobre la lucidez. Ensayo sobre la lucidez. En Ensayo sobre la lucidez la gente acude masivamente a las urnas y vota en blanco. El sistema se alarma y dice, hay un complot internacional, algo pasó. Vuelven a organizar las elecciones y la gente vuelve a votar en blanco. En ese riesgo estamos, en ese riesgo está la democracia mexicana.
que la gente se canse de estos procesos electorales. Ese es el gran riesgo. Ese es el peligro, claro. Ese es el peligro en el que nos está colocando el INE y los partidos. Yo creo que en el corto plazo no tiene solución. En el corto plazo no tiene solución. La clase política no va a dejar el estándar de vida, el confort que tiene, para nada. O sea, no van a renunciar la izquierda del PRD a llegar en helicópteros a los arranques de campaña. No van a renunciar el PRI a los privilegios, a regalarle autos lujosos a sus hijos. ¿no? Las compras en Beverly Hills. A las compras en Beverly Hills. La primera dama le va a seguir valiendo quesillo el que nos quejemos en las redes sociales. Yo creo que en el corto plazo estamos en una situación muy difícil. Tiene que haber una sacudida en este país para que las cosas cambien. Estamos muy lejos del IFE de Woldenberg, muy lejos de ese IFE. Estamos peligrosamente acercándonos a un país bananero. Y bueno, los ciudadanos tenemos que cobrar conciencia, la gente tiene que cobrar conciencia de ello y algo tenemos que hacer. Muy bien, Adrián. ¿Cómo ha sido un tema muy recurrente ahorita que lo menciona Flavio. Alguien me decía hace 2 o 3 días, bueno, si Marta Sagún era más frívola que la gaviota en el sentido del lujo que demostraba en sus vestidos, en sus viajes, cuando era esposa del presidente, en ese tiempo que era Fox presidente, decían, ¿por qué a ella no se le cuestionaba como se le cuestiona a la gaviota, ¿no? O ¿por qué no, por ejemplo, antes se cuestionaba tanto a un funcionario que utilizaba un helicóptero para un viaje privado, como el caso del ahora exdirector de Conagua, ¿no? Cuando hemos visto, en todos los gobiernos, hasta en los municipales, cómo los recursos institucionales se ocupan para fines privados hasta la saciedad, ¿no? Y entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué antes no se decía nada y ahora sí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre antes y ahora? Me parece que esa es la gran ganancia. Hace rato fuera del aire hacíamos algunos comentarios en relación a que el discurso de la alternancia no sirve. O sea, ya no es un método, un método útil, porque pues alternancias ha habido y no han sido... Se agotó el voto útil. Sí, o sea, estamos en una fase distinta y me parece que esa fase distinta, estos escándalos políticos de los últimos tiempos los tenemos que ver y capitalizar como ciudadanos en un sentido hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos provocando de alguna manera desde la ciudadanía un cambio. Al momento de generar un cuestionamiento tan fuerte que tira un funcionario como el de Conagua por el uso de 8 minutos, yo escuchaba ayer una entrevista en el noticiero de Joaquín López Dóriga donde decía, cometió un error de 8 minutos. Sí, el error no fueron los 8 minutos, el error fue haber asumido que nadie iba a verlo y que podía aprovechar un recurso público para un fin privado impunemente, vamos a decirlo así, o libremente, ¿no? Sí es cierto que a lo mejor Angélica Rivera está bajo un escrutinio mayor frente a la ciudadanía que como lo estaban las esposas de otros presidentes, y no es por el hecho de que ella sí y otras no, sino el hecho de que ahora la ciudadanía tiene los elementos y tiene además la forma de poder rechazar ese tipo de prácticas. A lo mejor dicen, bueno, es que Angélica Rivera se gasta su dinero que ganó como actriz. Sí, tiene razón, pero ella es esposa, ella saltó a la vida pública a partir de una elección de los ciudadanos y es inadmisible que muestre esos rasgos de insensibilidad siendo ella la esposa del presidente y en momentos complicados como esto, ¿no? Me parece que ahí es donde está. ¿Y a qué voy? A que me parece que en una circunstancia como esta, los ciudadanos tenemos que asumir esa responsabilidad y propiciar los cambios hacia adelante, es decir, que esto permea a los partidos políticos, que permea la vida pública y que de alguna manera les haga ver a los políticos que sí puede haber consecuencias, porque el político hace lo que quiere porque sabe que no hay consecuencias. Yo quisiera un poco retomar un poco, porque hace rato preguntabas qué sigue cuando comentaba Flavio y decía Flavio que estaba bastante difícil. Un poco retomando también lo último que dice Adrián, creo desde mi punto de vista, lo que tiene que hacerse es fortalecer la idea de ciudadanizar más la participación electoral, es decir, que ya no sean solamente los partidos políticos
quienes pongan o impongan a los candidatos que la verdad la sociedad ya tampoco los ve muy bien. Ve a los candidatos del PRI, todos ya traen una colísima que les pisen y que la sociedad los ve, ya se ve como una imposición, ¿no? Entonces, ¿por qué no fortalecer la idea de que las candidaturas independientes puedan quitarse una serie de candados que hoy la partidocracia les ha puesto, ¿no? Vete a Lagrimita, por ejemplo, que no digo, estoy yendo por un extremo si quieres, pero ¿cuántas condiciones pusieron para que alguien que aspiraba a ser por fuera de los partidos políticos candidato, pobre Lagrimita, ¿no? Muy bien, tenemos creo que un minuto, ¿no, Javier? Roberto, algo pues que nada quieras? más agradecer a los amigos televidentes, a los amigos del auditorio, decirles que tienen que hacer una selección muy importante de su candidato, que revisen bien el perfil y decirle a los candidatos que necesitamos más propuestas y menos troles en estas elecciones. Porque tú estás muy atento de las redes, ¿no? Sí, estamos en las redes. Experto. Mira, en las redes sociales un candidato dice buenos días y 1000 repiten buenos días, ¿no? Se echa un gas y también lo replica. Es terrible lo que está pasando en el manejo de Bueno, no le podemos pedir mucho a la gaviota, ella está en su telenovela, entonces está en esa dinámica, no le importa el pueblo mexicano, ella quiere tener su final feliz. Y bueno, así está el país. Yo creo que el mayor peligro es que ante ese voto en blanco, como señala Flavio, se afiance el poder político priista en la regresión, porque ellos iban a sacar a sus militantes y van a usar el recurso público para comprar el voto de los más necesitados de este país, de los que ganan 800 pesos al mes para dárselos en un día. Entonces eso es lo que va a venir. Mientras la ciudadanía abandone las urnas, el PRI se fortalece en el poder político y estaremos viviendo pues años muy difíciles todavía si se afianza una mayoría priista en el Congreso Federal. Muy bien, en los segundos rápido le envían un mensaje a Manuel Pérez Morales para la gestión de una silla de ruedas. Dice, es un joven de Jojo, que ojalá se pueda poner en contacto contigo. Claro, aquí tengo gusto, sus datos y para ver si le puedes ayudar precisamente con una silla de ruedas, con algunas características que aquí plantea, ¿no? Digo, hacemos la gestión. Muy bien. Con gusto. Dice desde Ayoquesco, saludos a todos, buen programa el día de hoy, perfecto. Gracias Flavio, gracias Adrián, gracias Manuel, gracias Roberto, Chucho, gracias. A la orden. Y gracias también, por supuesto, a usted que ha estado con nosotros, tanto en la televisión como en la radio. Pásela muy bien y el próximo viernes estaremos en esta mesa política. Buenas noches.